¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a este su canal de YouTube, donde que voy a abordar el tema de la etnopsicología. Es un tema muy relevante que liga a lo que es la etnografía, la antropología con lo que es la psicología. Entonces, les invito a seguir este video y lo que vamos a aportar con algunas reflexiones. Y de paso, les invito a que se suscriban a este canal de YouTube. Bueno. Em, Vamos a iniciar este camino de lo que es reflexiones y aportes respecto a etnopsicología. Anteriormente ya hice un video de 9, 10 minutos aproximadamente de lo que es etnopsicología y explico brevemente ahí en ese video de qué se trata. Este segundo video tiene que ver con una actualización del anterior y profundizar otros elementos o complementar otros aspectos que ya dije en ese otro anterior, en ese otro video anterior que les dejo de paso en la parte de acá abajo de la descripción de este de aquí. Vayan a la descripción, ahí se van a encontrar con un video que se llama ¿Qué es la etnopsicología? Donde que ya expliqué de alguna manera como una introducción de la temática del día de hoy. Bueno, acá vamos a profundizar en alrededor de unos 25, 30 minutos, lo que es la etnopsicología. Decir que etno viene de la palabra etnia, es decir, que quiere decir pueblo o cultura. Entonces, estamos hablando de la cultura, de las etnias, de los pueblos. Y psicología es el estudio del alma, es el estudio del espíritu, es el estudio de la conducta y el comportamiento humano. Entonces, digamos que etnopsicología quiere decir el estudio de las culturas, eh, especialmente, digamos, los aspectos psicológicos, comportamentales, holísticos o espirituales. Entonces, para alimentarnos de la psicología de los diferentes pueblos, de la psicología de las diferentes culturas, hay que introducirnos en esta rama. Eh, la etnopsicología, es decir, la psicología de las diferentes culturas, la psicología de los diferentes pueblos, y cada pueblo, cada cultura tiene sus propias leyendas, tiene sus propios mitos, tiene sus propias cosmovisiones, tiene sus propias creencias. Y una de las primeras profesiones europeas u occidentales que han estudiado, que han investigado esta rama, han sido la antropología, por lo general, la antropología, la etnografía. Entonces, antropólogos, etnógrafos del siglo XIX en las universidades europeas y luego americanas o norteamericanas, comienzan a investigar las culturas no occidentales. Y cuando digo culturas no occidentales, me refiero a culturas que no estaban de alguna manera dominadas por el Imperio Romano y concretamente el Imperio Romano de Occidente. Incluso cuando digo culturas no occidentales, me estoy refiriendo a las culturas excluidas dentro del mismo contexto del Imperio Romano y del Imperio Romano de Occidente, como las culturas paganas, las culturas celtas, las culturas gnósticas, dentro de lo que, mismo, que fue el Imperio Romano. Incluso el mismo cristianismo primitivo podría ser una cultura periférica dentro de lo que fue el Imperio Occidental Romano. Pero también podemos hablar de tradiciones culturales, como por ejemplo la andina o la cultura andina, la cultura amazónica, las diversas culturas americanas como las incas, como las mayas, como la cultura azteca, es decir, las diferentes culturas en los diferentes tiempos y espacios a lo largo de siglos y de miles de años. Por eso estamos hablando de culturas, tradiciones culturales ancestrales. Entonces, digamos que a estas culturas desde un punto de vista académico, investigativo, los primeros en explorar estas culturas no occidentales, digamos entre comillas, han sido antropólogos, etnógrafos, incluso los mismos historiadores. Pero por otro lado también, si es que estamos hablando de etnopsicología, es decir, de la psicología de las diferentes culturas,
las diferentes leyendas, mitos sobre la vida, sobre el cosmos, sobre el universo. Entonces también estamos hablando de que no solamente han habido antropólogos y etnógrafos o historiadores que han investigado las culturas y su espiritualidad, su cosmovisión, sino que también han habido filósofos, psicólogos, psiquiatras o médicos que de alguna manera han tenido un cierto acercamiento a través de sus viajes, de sus experiencias, de sus investigaciones sobre lo que son las diferentes culturas y tradiciones ancestrales. Ancestrales y no solamente ancestrales, sino también actuales. Entonces, también otra fuente de información de la etnopsicología, de lo cual nos alimentamos, de conocer la psicología de la cultura, la psicología de las culturas mundiales, internacionales, locales, también podemos conocerlo. ¿Cómo podemos conocer la etnopsicología? También a través de chamanes serios y reconocidos. Es decir, que dentro del chamanismo, en la actualidad puede haber también estafas, puede haber mentiras, pero si es que vamos a los chamanes serios y reconocidos a nivel local o a nivel internacional, en las diferentes culturas, creo que podemos tener un acercamiento a través de ellos a la etnopsicología. Entonces, estas son algunas fuentes de información para nosotros adentrarnos en lo que es la psicología de la cultura o lo que conocemos como la etnopsicología, ¿sí? Y vamos a revisar algunos autores que que han investigado, que conocen este mundo de la etnopsicología. Como les decía, algunos son antropólogos, otros son etnógrafos, otros son historiadores, otros son filósofos, psicólogos, psiquiatras, chamanes, que de alguna manera yo he identificado para poder difundir su pensamiento y que ustedes vayan directamente a las fuentes. Entonces, por ejemplo, estos son algunos de los primeros nombres que se me ocurren que he podido identificar en el mundo de lo que es la etnopsicología o la psicología de la cultura, la psicología de los mitos, la psicología de las leyendas de los pueblos. Y uno de los primeros, por no decir casi el primero, uno de los primeros en darle el nombre a la psicología de las culturas de los pueblos, ha sido George Devereux. Él puso la terminología etnopsiquiatría y etnopsicología. Entonces, quizá para muchos psicólogos clínicos o estudiantes de psicología, psicólogos educativos, psicólogos laborales, quizá desconocen el término etnopsicología. Pero cuando hablamos de etnopsicología, como ya me referí anteriormente, estamos hablando de investigar la psicología de las diferentes culturas y no solamente de la cultura tradicional europea, occidental, judeo-cristiana, greco-romana. ¿Sí? Estamos hablando de una etnopsicología, es decir, qué podemos aprender, cómo nos transformamos nosotros como seres humanos, como profesionales, como psicólogos, cómo nos transformamos al conocer y al enriquecernos con la investigación de nuestra propia cultura y de diversas culturas, de diferentes pueblos. Y cómo el psicólogo puede transformarse, o el ser humano, los individuos pueden transformarse, cómo pueden conocerse a través del conocimiento de los diferentes pueblos, tradiciones y culturas ancestrales. Entonces, el término etnopsicología y etnopsiquiatría incluso lo determinó a mediados del siglo XX, mediados del siglo XX, este término se lo utiliza así como tal, como etnopsicología desde mediados del siglo XX. ¿Y quién fue el que de alguna manera le mencionó así como tal, como etnopsicología? Fue George Devereux. George Devereux creo que es un personaje muy importante, él antropólogo, psicoanalista, seguidor de Freud, pero reformador también del pensamiento de Sigmund Freud. Y George Devereux fusionó sus dos profesiones y sus dos pasiones, como fue la antropología o la etnografía, con lo que es el psicoanálisis y la psicología. Entonces creo que a este personaje le debemos la terminología etnopsicología. Sí, yo les recomiendo que busquen información en el internet,
en fuentes bibliográficas sobre George Devereux, porque creo que este es el personaje que da el término etnopsicología a lo que es la psicología de las diferentes culturas. Ahora, eso no quiere decir que antes de él hayan habido otros personajes que no utilizaban quizás el término etnopsicología, pero sí utilizaban terminologías como antropología social, como antropología cultural, como antropología, como etnografía, como por ejemplo el mismo psicoanálisis, creo que ha hecho aportes muy importantes respecto a lo que es el mismo Freud, creo que vamos a revisarlo, hizo muchos aportes respecto a lo que es la psicología de las culturas, la psicología de las religiones, la psicología de los pueblos. Pero uno de los que más ha enriquecido la etnopsicología y fue anterior a George Devereux, fue un personaje maravilloso como es Carl Gustav Jung. Nació muchos años atrás de George Devereux. Carl Gustav Jung no utilizó directamente el término etnopsicología. Sin embargo, Jung fue un explorador, un viajero hacia diferentes culturas. Si bien él nació en Suiza, en el seno de la cultura europea, tuvo la oportunidad de viajar al África, al Asia, incluso me parece que llegó a América y investigó algunas culturas también eh, en América, pero principalmente en el África y en Asia fue Carl Gustav Jung un conocedor de todas estas culturas, incluso dentro de lo que es la misma cultura europea no oficial, como por ejemplo lo que es el gnosticismo, la alquimia, todos estos rasgos de la cultura tradicional europea, investigó Carl Gustav Jung. Entonces, podríamos decir que antes de darle el término etnopsicología, un pionero en los estudios de las diferentes culturas desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista psicológico, fue el gran maestro Carl Gustav Jung, este médico psiquiatra que vivió entre 1875 y 1961. Entonces creo que son dos personajes fundamentales para introducirnos a lo que es la etnopsicología, revisar la vida, la obra, videos, bibliografías sobre George Devereux y Carl Gustav Jung. Creo que ese es el punto de partida a lo que es la etnopsicología. Y de ahí tenemos a otros personajes. Por ejemplo, en la actualidad, ahora en el siglo XXI, tenemos, ustedes lo pueden buscar en internet, en YouTube, a Nicolás Paucar Cancina, que es un maestro cultural, un gran maestro de la cultura, de las culturas americanas, de la cultura andina. Para muchos lo dirían es un chamán, es un maestro espiritual, un maestro, un sacerdote andino de alguna manera, de la cultura andina, Nicolás Paucar Cancina. Creo que conocer todo lo que es la cosmovisión andina, la filosofía andina, podríamos también darle esa terminología, es Nicolás Paucar Cancina y lo pueden buscar ustedes en diferentes entrevistas y conferencias en YouTube. De ahí tenemos a otro personaje, Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg, un psicólogo, científico, investigador mexicano de la UNAM, que lamentablemente desapareció en la década de los 90 y hasta el día de hoy no se ha encontrado su cuerpo, pero vivió, yo creo que sus aportes se dieron en los años 70, 80 y los inicios de los 90, escribiendo sobre la cultura de los chamanes de México, sobre la cultura chamánica en México. Jacobo Greenberg fue un gran investigador. Investigar sobre la vida y la obra de cada uno de estos autores, de estos investigadores, creo que es muy, muy importante, y especialmente sobre la cultura y los chamanes de México. Tiene varios libros, Jacobo Greenberg, sobre eso. Y también, si es que no tienen acceso a los libros, pueden buscarlo, su biografía, su vida y su obra en YouTube o en el Internet. De ahí tenemos a dos personajes europeos que investigaron mucho sobre América, especialmente sobre América del Sur. Estos dos antropólogos de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, Max Uhle, especialmente desarrolló sus investigaciones en fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, este antropólogo alemán que investigó mucho sobre la cultura andina, sobre las culturas ancestrales andinas, incas y pre-incas. Creo que hay que reconocer. También tengo un video sobre Max Uhle que les puedo dejar en la parte de acá abajo de la descripción de este video. Investigó mucho sobre mi país, sobre el sur del Ecuador, sobre el norte del Perú,
este antropólogo muy relevante. Y de igual manera, Paul Rivet, un francés, también antropólogo, etnógrafo, creo que los dos aportes de estos personajes sobre la cultura andina, sobre las culturas sudamericanas, son muy relevantes. Paul Rivet desarrolló algunas teorías, investigaciones y demostró con pruebas las migraciones que se dieron hace miles de años desde la Polinesia, desde el Pacífico Sur, desde el Asia, hacia el sur del Pacífico y hacia Sudamérica. Entonces creo que esas primeras migraciones desde hace 12.000, 10.000, 15.000 años, creo que esos aportes de Paul Rivet son muy relevantes, cómo se dio los primeros poblamientos de América desde la Oceanía y la Polinesia. Entonces creo que los aportes de Paul Rivet son muy relevantes. Creo que estudiar a Max Zule y comparar con las investigaciones de Paul Rivet nos pueden enriquecer mucho sobre los orígenes de la cultura andina, de las culturas sudamericanas y americanas. De ahí tenemos a otro personaje, por ejemplo, Joseph Esterman, es un europeo, me parece que es suizo, si es que no estoy equivocado, pero bueno, lo cierto es que es un europeo que llegó a Perú y tiene un libro muy relevante que se llama Filosofía Andina, Estudio Cultural de los Andes Ecuatorianos. Este libro, Filosofía Andina, creo que cuando escuchamos filosofía en las universidades, la mayor parte enseguida se le da el pensamiento únicamente a la cultura de los griegos, a la cultura greco-helénica, de allá, de hace 3.000, 4.000 años, pero nos hemos olvidado que nuestros indígenas, andinos, amazónicos, también tuvieron filosofía, una filosofía quizá diferente a la filosofía greco-romana europea, pero creo que las investigaciones y los aportes, los libros de Joseph Esterman nos dan muchas pautas de lo que es la filosofía andina, la cosmovisión, pero especialmente la filosofía andina. Podríamos decir que hay filosofía, que hubo filosofía y que hay filosofía en los Andes desde hace muchos años. De ahí tenemos a la mística, a la maestra mística y espiritual, como es Fresia Castro, una chilena, que vive en la actualidad, así mismo como Joseph Esterman, viven ahora en el siglo XXI y hacen difusión de lo que es también el pensamiento andino, la filosofía andina, las prácticas y la cultura andina. Fresia Castro es una maestra chilena que hizo un documental que de paso les recomiendo que se llama América la Revelación. América la Revelación me parece que es el documental de Fresia Castro, de esta chilena, de esta maestra que conoce mucho sobre la espiritualidad andina comparada con otras corrientes. De ahí tenemos a Karl Brugger, que escribió un libro sobre, para algunos es unas leyendas, para otros son mitos, para otros son verdades, para otros son mentiras, pero creo que los libros sobre la leyenda de Acacor, la leyenda de Acacor en la Amazonía, en Sudamérica, sobre la mitología y la realidad amazónica, como es Acacor, la leyenda de Amazonas, busquen sobre la vida y la obra de Karl Brugger. Karl Brugger, un periodista que murió asesinado misteriosamente en fines del siglo XX y investigó mucho sobre lo que son los misterios de la cultura amazónica. Y la cultura amazónica requiere muchas reflexiones. Creo que hay que aprender muchísimo sobre la cultura amazónica, sobre los chamanes de la Amazonía, sobre los maestros espirituales, incluso de las culturas no contactadas en la Amazonía, de todos estos pueblos, de la sabiduría de la naturaleza, de los ecosistemas en la Amazonía, creo que es muy relevante para conocer lo que es la etnopsicología. Y de ahí tenemos, por ejemplo, a Carlos Castaneda, un maestro, se dicen que nació en Perú, pero que de ahí migró a los Estados Unidos, estudió antropología en la parte de California de los Estados Unidos, y de ahí, para hacer su tesis, bajó al sur, es decir, a la frontera entre México y los Estados Unidos, cerca de California,
y se encontró con algunos chamanes de la cultura yaqui y comenzó a escribir muchos libros sobre las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castañeda. En los años 60 del siglo XX fue un boom en los movimientos contraculturales de los Estados Unidos, los libros y la obra de Carlos Castaneda, al cual les invito a que se acerquen a su vida y a su obra. Y de ahí tenemos al maestro Alan Watts, que si bien fue un filósofo, un escritor místico, que no conoció mucho sobre la cultura sudamericana, pero sí investigó mucho sobre las culturas de Oriente, como es el taoísmo, el budismo, el hinduismo, las culturas del Asia Oriental, el maestro Alan Watts. También es conocer sobre sus libros, su obra, su vida, creo que nos pueden aportar mucho para este viaje en lo que es la etnopsicología. De ahí tenemos a un maestro, a un sacerdote católico, conservador, historiador del Ecuador, uno de los más reconocidos del Ecuador, que fue uno de los primeros, de alguna manera, que escribió e investigó sobre las culturas andinas. Tiene algunos libros sobre la cultura cañari, por ejemplo, acá en el sur del Ecuador, al norte del Perú. Federico González Suárez, que vivió a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Creo que la vida y la obra de Federico González Suárez nos pueden enseñar mucho sobre lo que es la cultura andina, la cultura de los cañaris en el sur del Ecuador. Y de ahí tenemos a muchos otros personajes. Manuel Almendro. Creo que Manuel Almendro también hay que investigar, vive en la actualidad, hoy en el siglo XXI, es un español que es un psicólogo transpersonal. Yo creo que la psicología transpersonal se liga mucho a lo que es la etnopsicología. Y por ejemplo, aquí tenemos a tres personajes, Manuel Almendro, María Inés Borrero y Virginia Gowell. Son tres personajes que son psicólogos transpersonales y que de alguna manera han aportado muchísimo a desarrollar lo que es la psicología transpersonal, basada en las enseñanzas, como por ejemplo del maestro Stanislav Grof, que no lo he colocado aquí, pero ustedes pueden buscar más en mi canal de YouTube sobre Stanislav Grof. Y creo que la psicología transpersonal de allá de los años 60, fines de los 60, inicios de los 70 del siglo XX, hacen muchos aportes y tienen conexiones con lo que es la etnopsicología. Lo que sí ha hecho la psicología transpersonal es investigar mucho sobre las culturas del Asia oriental, es decir, del hinduismo, del budismo, del budismo tibetano, del zen, del yoga, en el Asia oriental, en la China, en la India, en los Himalayas. Y muchos investigadores como Alan Watts y la psicología transpersonal de Stanislav Grof, promovida y divulgada también por Manuel Almendro y Virginia Gowell. Virginia Gowell es una argentina que también pueden buscar sobre su vida y su obra, asimismo como Manuel Almendro. Creo que estos personajes han investigado mucho sobre la espiritualidad y la filosofía y la psicología de Oriente, sobre las culturas del Asia Oriental. Y se conecta esto mucho con la etnopsicología, porque la psicología se ha mezclado con la etnografía, con la antropología para recuperar todas estas prácticas culturales de Oriente y asimismo podemos investigar sobre diferentes corrientes y culturas como la africana, la andina, la amazónica, la maya, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí, por ejemplo, les invito también a que busquen en internet sobre María Inés Borrero, es una psicóloga, no hay mucha información sobre ella, pero creo que es una gran maestra que reside cerca de acá de donde yo vivo, en la ciudad de Cuenca. María Inés Borrero es una psicóloga transpersonal, consteladora familiar, psicoterapeuta, educadora. Creo que es un personaje maravilloso en la ciudad de Cuenca, que personalmente estoy muy agradecido por sus enseñanzas. Eh, ha sido mi maestra, mi psicoterapeuta, y creo que para mí, creo que es una chamán, una psicóloga transpersonal que ha investigado mucho a sí mismo sobre las diferentes culturas andinas y de la psicología transpersonal vinculadas a la psicología de Oriente, del budismo, del taoísmo, del hinduismo. De ahí tengo otra personaje que es Irene Robledo Strauss.
tiene un canal de YouTube que, que ella hace algunas presentaciones, que es de su madre, Hilda Strauss. Hilda Strauss. Pueden buscar a Irene Robledo Strauss en YouTube y tiene muchas enseñanzas sobre lo que es las diferentes culturas y su visión de lo que es la etnopsicología. Aunque ella no utiliza directamente el término, creo que sus aportes a la etnopsicología son muy relevantes. Y de ahí tenemos a Julio Cetello, por ejemplo, un historiador de la cultura andina peruana. Creo que es muy, muy importante este peruano, historiador, antropólogo, puede darnos luces sobre cómo conocer la cultura andina. Joseph Campbell es un maestro especialista en lo que es mitos y leyendas, en lo que es la mitología, amigo de Carl Gustav Jung, al igual que Mircea Eliade, Joseph Campbell y Mircea Eliade, los dos amigos cercanos y discípulos también de alguna manera de Carl Gustav Jung, como de alguna manera desde los mitos, desde las leyendas de las diferentes culturas, pueden aportar muchísimo a lo que es nuestro desarrollo humano, nuestro desarrollo personal. Robert O. Torcello es un maestro chamán argentino de los Andes, la parte andina de Argentina. Tiene su propio canal de YouTube sobre chamanismo, Roberto Torcello. De ahí tenemos a Thor Heyerdahl, que fue un explorador de mediados del siglo XX, por la década de los 40, de los 50, hizo muchos viajes de exploración para comprobar ciertas tesis de los viajes entre la Polinesia y los Andes, cómo son los orígenes de la cultura sudamericana, de la cultura andina, de la cultura amazónica. Creo que los viajes, y hay una película sobre Thor Heyerdahl y sus viajes de exploración, creo que nos pueden enseñar muchísimo sobre la cultura sudamericana. Ya mencioné al maestro Sigmund Freud, que también escribió mucho fue el fundador del psicoanálisis, de una versión de la psicología muy interesante ligada a los mitos, a las leyendas, al inconsciente, a la sexualidad. Creo que los aportes de Freud a la etnopsicología también son muy, muy relevantes. Claude Lévi-Strauss, un antropólogo de inicios del siglo XX, que hizo muchos aportes también a lo que es la cultura, el estudio de la antropología, este gran antropólogo, al igual que Bronislaw Malinowski. Creo que son dos antropólogos muy importantes y que nos permite relacionar la antropología, la etnografía con lo que es la psicología. Virginia Gowell ya mencioné, y de ahí tenemos, y ya para ir terminando estos 25 minutos, 30 minutos, tenemos al maestro Claudio Naranjo, que recién falleció, este chileno, médico, psiquiatra, conocedor también de lo que es la psicoterapia gestal, de lo que es el budismo zen y las culturas de Oriente. A Evelia Padilla, una chamán mexicana, al igual que Paquita o Bárbara Guerrero, una maestra, una chamán de la segunda mitad del siglo XX, que ya falleció, y esta maestra pueden investigar sobre su vida y su obra. Mestre Ireneu, un brasileño, también un maestro espiritual de la Amazonía, del Amazonas, creo que también es muy importante. Alguien que quiera descubrir lo que es la cultura amazónica tiene que investigar sobre la vida y la obra de Mestre Ireneu. Bert Hellinger, el maestro de teólogo y psicólogo, fundador de lo que son las constelaciones familiares del alma, la alma ciencia. Bert Hellinger, que investigó también sobre muchos de los rituales en Sudáfrica, en el África, de todas estas culturas, para aplicarlo a temas de desarrollo humano, de desarrollo personal. La antropóloga Margaret Mead también, creo que ha hecho muchos aportes en lo que es la etnopsicología. Cristóbal Jodorowsky, divulgador de lo que es el psicoshamanismo, creo que es uno de los grandes maestros actuales. A los antropólogos Ruth Benedict y Gregory Bateson también creo que han hecho aportes muy importantes de lo que es la fusión entre etnografía, antropología y psicología. Y antropólogos como Franz Boas, Lewis Morgan, Herbert Spencer, también creo que han hecho aportes mucho a lo que es la antropología y de alguna manera la fusión entre etnografía, antropología y psicología que ya he venido mencionando. Entonces creo que investigar sobre la vida y la obra de cada uno de estos personajes, de estos maestros,
puede iniciarnos en lo que es el camino de la etnopsicología, la psicología de las culturas, la psicología de los pueblos, la psicología de los mitos, de las leyendas, de las creencias, de las cosmovisiones, de los estilos de vida. Creo que nos dan una base para lo que es de alguna manera, este viaje iniciático, este viaje hacia el autoconocimiento, cómo nos conocemos a nosotros mismos a través de la investigación de las diferentes culturas, de los diferentes pueblos y de nuestra propia cultura, de nuestra propia identidad también, que es muy importante. Entonces, creo que desde la antropología, desde la psicología, la filosofía, la psiquiatría, desde el chamanismo, desde las prácticas y las tradiciones culturales ancestrales de los Andes, de la Amazonía, de América, de África, de Asia, de Europa, de Oceanía, de la Polinesia, de la Melanesia, etcétera, etcétera. Creo que únicamente así podemos llegar a un nivel muy profundo de autoconocimiento, de conocer quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Con esto me estoy despidiendo. Suscríbanse al canal de YouTube, activen la campanita, vayan a la descripción de este video de aquí. Tengo varios otros videos sobre etnopsicología, sobre psicología y antropología, sobre sociología, antropología y psicología, sobre psicochamanismo, sobre qué es la etnografía. Por ejemplo, tengo un video también muy importante sobre quién descubrió América, sobre la cueva de los Tallos, sobre la cueva de Chorchi, sobre lo que es la psicología cultural y sobre diferentes antropólogos. Eh, Les invito a que revisen estos otros videos, vayan a la descripción y así pueden ir ampliando su autoconocimiento y sobre el conocimiento de las diferentes culturas. Cuídense mucho, chao, chao, pasen bien, suscríbanse al canal.